mi familia dijo, sin dinero para Navidad. Yo comí sola. Esa noche, mi hermana transmitió en vivo una fiesta de lujo. Días más tarde, mi padre me pidió $3.800. Le dije, no financio a mentirosos. Y entonces, lo bloqueé. Soy Claire, tengo 30 años, y me crié en lo que yo creía que era una familia muy unida, en un suburbio de Boston. Toda mi vida, he sido la responsable, mientras mis hermanos se aprovechaban de la situación. Pero la Navidad pasada, todo lo que creía sobre mi familia se hizo añicos, justo cuando descubrí su traición coordinada. La conmoción de descubrir que habían planeado unas vacaciones secretas sin mí, lo cambió todo. Cuéntenme desde donde me están viendo, y denle al botón de suscribir si alguna vez han tenido que elegir entre la obligación familiar y el respeto por ustedes mismos. Al crecer en nuestra modesta casa de estilo colonial en Lexington, Massachusetts, siempre me sentí segura del amor de mi familia. Mi madre, Carol, era maestra de 5º grado en la escuela primaria local, mientras que mi padre, David, trabajaba como contable para una empresa mediana en el centro. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Mi hermano, Ryan, es 4 años mayor que yo, y mi hermana, Brooke, es 3 años menor. Desde fuera, parecíamos la familia estadounidense perfecta, cenas los domingos, vacaciones de verano en Cape Cod y tradiciones navideñas que nunca cambiaban. Pero bajo la superficie, los roles se establecieron firmemente desde muy temprano. Ryan, por ser el mayor, era el aventurero, siempre soñando en grande y asumiendo riesgos. Brooke, la pequeña de la familia, era el espíritu libre y creativo, que necesitaba protección y guía. ¿Y yo? Yo era la hija de en medio, la confiable, la mediadora, la que resolvía los problemas. Cuando éramos niños, por ejemplo, si Ryan rompía una ventana jugando al béisbol, yo ayudaba a limpiar todo antes de que nuestros padres llegaran a casa. Cuando Brooke olvidaba su tarea, yo volvía con ella a la escuela para convencer a la maestra. Ser la responsable se convirtió en mi identidad, y durante mucho tiempo, estuve orgullosa de ello. A medida que crecimos, estos roles de la infancia se intensificaron en lugar de evolucionar. Después de la universidad, conseguí un trabajo en una firma de marketing y ascendí a un puesto ejecutivo, a base de semanas de 80 horas y vacaciones sacrificadas. Mientras tanto, Ryan saltaba de una oportunidad empresarial a otra, un camión de comida que duró 6 meses, una idea para una aplicación que nunca desarrolló por completo, un negocio de dropshipping que colapsó después de un año. Cada vez que uno de los proyectos de Ryan fracasaba, acudía a nuestros padres para pedirles un préstamo de negocios. Ellos vaciaban sus ahorros para ayudarlo, convencidos de que su próxima idea sería la que tendría éxito. Cuando sus fondos se agotaban, Ryan se dirigía a mí, con discursos apasionados y promesas de pago una vez que triunfara en grande. El patrón de Brooke era diferente, pero igualmente agotador. Se matriculó en la escuela de arte, y luego la abandonó después de un semestre para encontrarse a sí misma. Después vino la escuela de cocina, abandonada cuando los horarios resultaron demasiado exigentes. Luego enfermería, una certificación de enseñanza, diseño web. Cada nueva pasión venía acompañada de solicitudes de dinero para la matrícula, depósitos para apartamentos, reparaciones del coche y dinero de alquiler de emergencia, cuando dejaba trabajos que no satisfacían su espíritu creativo. Nuestros padres los consentían a ambos, poniendo excusas como, Ryan simplemente no ha encontrado su camino todavía, o, Brooke es tan sensible. Necesita tiempo para descubrir su propósito. Pero conmigo, las expectativas eran muy claras, debía ser financieramente independiente, centrada en mi carrera y estar disponible siempre que la familia necesitara ayuda. Para cuando tenía casi 30 años, le había prestado a Ryan más de $40.000 que nunca me devolvió. Había cubierto el alquiler de Brooke 6 veces cuando estaban entre trabajos. Había contribuido a los gastos del hogar de nuestros padres cuando vaciaron sus cuentas de jubilación para financiar la última idea de negocio de Ryan, todo mientras yo gestionaba mi propia hipoteca, el pago del coche y mis préstamos estudiantiles. El resentimiento se fue acumulando lentamente. Cada vez que recibía una llamada de pánico por una factura atrasada o una súplica entre lágrimas por solo un pequeño préstamo hasta el mes que viene, me sentía un poco más utilizada. Pero eran mi familia, y en nuestra casa, la familia siempre era lo primero. Hace 3 años, conocí a Ethan en un evento benéfico organizado por mi empresa. Era inteligente, estable y vio la dinámica de mi familia de inmediato.
En nuestra tercera cita, después de que cancelé nuestros planes para cenar porque Brooke necesitaba ayuda para mudarse de su apartamento, sus compañeras de piso eran totalmente tóxicas, Ethan me preguntó con delicadeza, ¿te das cuenta de que estás fomentando su dependencia? Desestimé sus preocupaciones. Están pasando por momentos difíciles. ¿Harían lo mismo por mí? ¿Pero lo harían? La pregunta quedó en el aire mientras nuestra relación se profundizaba. Ethan venía de una familia donde todos aportaban su parte. Su hermano y su hermana eran independientes, y las reuniones familiares eran para conectar, no para pedir ayuda financiera. Aún así, me aferré a la esperanza de que mis hermanos madurarían, que mis padres establecerían límites, que eventualmente nos convertiríamos en la familia verdaderamente solidaria que yo pretendía que ya éramos. Cada Navidad, nos reuníamos en casa de mis padres para nuestra celebración tradicional. A pesar de todo, atesoraba esos momentos en los que parecíamos la familia amorosa que yo quería que fuéramos. El año pasado, Ethan me propuso matrimonio después de 2 años juntos. Estaba eufórica e inmediatamente supe que quería anunciar nuestro compromiso en Navidad, cuando todos estuvieran juntos. A pesar de las preocupaciones de Ethan sobre la reacción de mi familia, estaba convencida de que se alegrarían por mí. Este hito, pensé, podría incluso ayudar a reajustar nuestra dinámica familiar. En las semanas previas a la Navidad, derroché en regalos a pesar de mi ajustado presupuesto, una cafetera de alta gama para mis padres para reemplazar la suya rota, unos auriculares con cancelación de ruido para Ryan, que se quejaba de las distracciones mientras trabajaba, y una cámara de calidad profesional para Brooke, que recientemente había mostrado interés en la fotografía. Envolví cada regalo meticulosamente, imaginando sus caras cuando los abrieran. Me imaginé la alegría de mi madre cuando le enseñara mi anillo de compromiso, las lágrimas de orgullo de mi padre, la emoción de mis hermanos por tener a Ethan como cuñado. Después de años de sentirme infravalorada, me convencí de que esta Navidad sería diferente. No tenía idea de cuán diferente sería en realidad, solo que no de la manera que yo esperaba. Diciembre siempre era mi época más ocupada en el trabajo. Como directora de marketing para las cuentas más grandes de nuestra firma, pasaba semanas finalizando las campañas de fin de año y preparando presentaciones de estrategia para enero. El año pasado fue particularmente exigente, con 3 nuevos clientes añadidos a mi cartera en noviembre. A pesar de la abrumadora carga de trabajo, saqué tiempo para planificar la Navidad perfecta. Ethan y yo decidimos esperar hasta el día de Navidad para anunciar nuestro compromiso, imaginándolo como el punto culminante de nuestra reunión familiar. ¿Estás segura de que quieres compartir el protagonismo con la Navidad?, me preguntó Ethan una noche mientras discutíamos nuestro anuncio. Podríamos tener una cena aparte, que sea solo sobre nosotros. La Navidad es cuando todos están juntos y felices, insistí. Lo hará aún más especial. Con mi eficiencia habitual, creé una lista de compras detallada para los regalos. A pesar de estar en un presupuesto estricto para ahorrar para nuestra futura casa con Ethan, estaba decidida a dar a todos algo significativo. Pasé horas investigando la cafetera perfecta para mis padres, comparando características y leyendo reseñas hasta que encontré una que duraría años. Para Ryan, elegí unos auriculares que le ayudarían con sus supuestos problemas de productividad. La cámara de Brooke era de calidad profesional, dándole las herramientas para dedicarse seriamente a la fotografía si se mantenía firme. Los regalos llevaron mi tarjeta de crédito al límite, pero me convencí de que valía la pena. Esta Navidad no era solo sobre la tradición, era sobre celebrar nuevos comienzos y fortalecer los lazos familiares. 2 semanas antes de Navidad, llamé a mi madre para coordinar mi papel habitual en los preparativos festivos. No te preocupes por venir temprano este año, cariño, dijo, con un tono de voz extrañamente agudo. Papá y yo tenemos todo bajo control. Esto era inusual. Durante los últimos 5 años, había llegado el día antes de Nochebuena para ayudar a cocinar, limpiar y decorar. Mi madre siempre insistía en que necesitaba mi ayuda. ¿Estás segura? No me importa venir el jueves en lugar del viernes. No, dijo rápidamente. En realidad, vamos a estar bastante ocupados con actividades de la iglesia. Simplemente ven en la mañana de Nochebuena, como todos los demás. Cuando colgué, sentí una punzada de inquietud, pero la descarté. Quizás mis padres finalmente estaban reconociendo mi apretada agenda y tratando de no agobiarme. Al día siguiente, llamé a Ryan para coordinar nuestras llegadas. ¿Cuándo vas a ir a casa de mamá y papá?,
Le pregunté. Oh, vaciló, probablemente en Nochebuena, como siempre. ¿Quieres que vayamos juntos? ¿Puedo recogerte? No, respondió demasiado rápido. Quiero decir, podría tener algunas compras de última hora. No quiero retrasarte. Conversaciones similares con Brooke me dejaron cada vez más confundida. Afirmó que estaban organizando su agenda y que podría ir con un amigo. Cuando le señalé que vivía en la dirección opuesta a la casa de sus padres, murmuró algo sobre hacer paradas por el camino y cambió de tema. Una semana antes de Navidad, pasé por casa de mis padres sin avisar, con unas galletas caseras. Había terminado de trabajar temprano y pensé que sería una buena sorpresa. Cuando entré en el camino de entrada, noté que mi padre cerraba apresuradamente la puerta del garaje. A través del hueco, vislumbré varias maletas. Claire, qué sorpresa, dijo, con una sonrisa demasiado brillante. Tu madre no está en casa ahora mismo. ¿Qué pasa con el equipaje?, pregunté. ¿Van a alguna parte? Solo organizando para la colecta de donaciones de la iglesia, respondió, guiándome lejos del garaje. Estas viejas maletas han estado estorbando en el ático. Dentro, la casa estaba impecable, algo inusual en mis padres, que normalmente dejaban los preparativos navideños para el último minuto. Cuando lo mencioné, mi padre se encogió de hombros y dijo, tu madre ha estado en una racha de limpieza. Ya sabes cómo se pone. Noté folletos de viaje metidos apresuradamente debajo de una revista en la mesa de centro, pero no comenté nada. Mientras me iba, mi madre llamó, y oí a mi padre decir, sí, acaba de pasar inesperadamente. No creo que sospeche nada. Esa noche, le mencioné estos extraños sucesos a Ethan. Algo se siente raro con mi familia, le dije. Todos están actuando de forma extraña con los planes de Navidad. Ethan frunció el ceño. ¿Crees que podrían estar planeando algo sin ti? De ninguna manera, descarté la idea. La Navidad es sagrada en nuestra familia. Siempre la pasamos juntos. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Me encontré revisando las redes sociales de mis hermanos con más frecuencia, buscando pistas. Ryan había estado inusualmente silencioso en línea, y las publicaciones de Brooke eran vagas sobre sus planes para las fiestas. 3 días antes de Navidad, recibí un mensaje de grupo de mi madre, recordatorio para todos, cena de Nochebuena a las 6, servicio religioso a las 9, regalos en la mañana de Navidad a las 10. No puedo esperar a tener a todos mis hijos bajo un mismo techo. El mensaje me tranquilizó. Estaba siendo paranoica, dejando que el estrés del trabajo afectara mi percepción. Por supuesto que tendríamos nuestra Navidad normal. Por supuesto que mi familia no me excluiría de nada importante. Cuando llegó la Nochebuena, Ethan y yo fuimos a casa de mis padres con nuestros regalos y champán. La vista familiar de la casa de mi infancia, decorada con luces multicolores y el Papá Noel de plástico que mi padre había exhibido cada año desde que nací, me llenó de calidez. Cualesquiera que fueran las extrañas vibraciones que había estado sintiendo, debían estar en mi cabeza. Mi madre nos recibió en la puerta con abrazos y exclamaciones sobre lo cansada que me veía. Mi padre le dio una palmada en la espalda a Ethan y le ofreció una cerveza. Ryan y Brooke ya estaban allí, ambos mirando sus teléfonos más de lo habitual. La tía Sharon y el tío Mark llegaron poco después, junto con mis primos Jenny y Kyle. Noté que intercambiaban miradas con mis padres que parecían cargadas de significado. Cuando abracé a la tía Sharon, me susurró, «Qué bueno verte, querida. Te hemos echado de menos en las reuniones familiares». Esto me pareció extraño, había asistido a todos los eventos familiares del último año. Durante la cena, la conversación fluyó, pero se sintió de alguna manera ensayada. Todos preguntaron por mi trabajo, pero cambiaron de tema cuando les pregunté sobre sus planes para la semana después de Navidad. Ryan evitaba el contacto visual, y Brooke parecía inusualmente interesada en el centro de mesa. Después de la cena, mientras nos preparábamos para ir al servicio religioso, Brooke se dio cuenta de que había olvidado su teléfono en la cocina. Me preguntó si podía cogerlo mientras se ponía el abrigo. Siempre la hermana servicial, acepté. En la cocina, encontré su teléfono en la encimera. Al cogerlo, una notificación apareció en la pantalla de un chat de grupo que incluía a mis padres, a Ryan y a varios otros miembros de la familia.
La vista previa mostraba lo justo, vuelo confirmado para las 10 de la mañana del 26 al 12. Todos empacaron. El corazón se me hundió. Me dije a mí misma que debía haber una explicación. Quizás estaban planeando una sorpresa para Ethan y para mí. Pero, ¿por qué no me incluirían en la planificación? Con manos temblorosas, le devolví el teléfono a Brooke y no dije nada. Durante todo el servicio religioso, estuve sentada como en trance, apenas escuchando los villancicos familiares mientras las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué estaban planeando? ¿Por qué me habían excluido? ¿Debería enfrentarlos ahora o esperar? Esa noche, mientras Ethan y yo nos instalábamos en mi antigua habitación, le susurré mi descubrimiento. Tienes que preguntarles directamente, me aconsejó. No dejes que esto arruine el anuncio de nuestro compromiso, pero tampoco lo dejes pasar. Asentí, decidida a disfrutar de la mañana de Navidad a pesar de mi creciente ansiedad. Pasara lo que pasara, me ocuparía de ello después de nuestro momento especial. No tenía idea de que, a la tarde siguiente, estaría alejándome de la casa de mi infancia con lágrimas corriendo por mi rostro, con mi confianza en mi familia destrozada sin remedio. La mañana de Navidad amaneció brillante y fría. Me desperté temprano, con la ansiedad revolviéndome el estómago, pero forcé una sonrisa mientras Ethan y yo nos uníamos a todos abajo. La sala de estar se veía perfecta, luces parpadeantes en el árbol, regalos dispuestos debajo, el aroma de rollos de canela horneándose en el horno. Mi madre incluso había sacado la vajilla especial de Navidad que usábamos desde que yo era niña. «¡Feliz Navidad a todos!», exclamó mi padre, distribuyendo tazas de café. Ryan parecía tener resaca, desplomado en el sillón, mientras Brooke se sentaba en el suelo cerca del árbol, ya clasificando los regalos en montones. «Empecemos con los regalos», sugirió mi madre. «Claire, ¿por qué no los repartes como solías hacer cuando eras pequeña?». Seguí el juego, decidida a mantener el espíritu navideño a pesar de mi inquietud. Uno por uno, distribuí los regalos, guardando los especiales que había traído para el final. Cuando todos tuvieron una pequeña montaña ante ellos, comenzamos a abrirlos en nuestro orden familiar tradicional, del más joven al mayor. Brooke desenvolvió mi regalo primero, sacando la cámara profesional de su caja. «Vaya», dijo secamente. «Esto parece caro». «Es la que estabas mirando en línea», le recordé. «¿Recuerdas? Dijiste que sería perfecta para la fotografía de paisajes». «Ah, sí. Gracias». La dejó a un lado sin examinar las características que yo había pasado horas investigando. La reacción de Ryan a sus auriculares con cancelación de ruido fue igualmente decepcionante. «Genial». «Gracias, Claire», murmuró, apenas mirándolos antes de pasar al siguiente regalo. Mis padres mostraron más entusiasmo por su cafetera, pero los sorprendí intercambiando una mirada que parecía casi culpable. Mis propios regalos fueron considerados, pero extrañamente impersonales, un suéter genérico de mis padres, una tarjeta de regalo de Ryan, productos de baño de Brooke. Nada que sugiriera que hubieran pensado mucho en lo que yo realmente podría querer o necesitar. Cuando la apertura de regalos estaba terminando, apreté la mano de Ethan, señalando que era hora de nuestro anuncio. Él asintió alentadoramente. «A todos», dije, poniéndome de pie. «Ethan y yo tenemos una noticia que compartir». Todas las miradas se volvieron hacia mí, y por un momento, sentí la calidez familiar de estar rodeada de mi familia. «Estamos comprometidos». Extendí mi mano para mostrar el anillo de zafiro antiguo que Ethan me había dado. Me lo propuso el mes pasado, y queríamos decírselo a todos juntos en Navidad. Hubo un instante de silencio antes de que mi madre se levantara para abrazarme. «Felicidades, cariño. Es una noticia maravillosa». Mi padre le estrechó la mano a Ethan. «Bienvenido a la familia, hijo». Ryan levantó su taza de café en un brindis a medias. «Felicidades, chicos». Brooke sonrió forzadamente. «El anillo es bonito». Sus reacciones se sintieron apagadas, casi distraídas. Nadie preguntó sobre los planes de boda o cómo Ethan me lo había propuesto. Nadie sugirió abrir el champán que yo había traído. Después de unos minutos de conversación forzada, mi madre anunció que era hora de preparar la cena de Navidad. «Yo ayudo», me ofrecí automáticamente. «No es necesario», respondió ella.
Brooke ya me está ayudando. En el repentino ajetreo de actividad, Brooke dejó su teléfono en el sofá. Una notificación iluminó la pantalla, y sin pensar, la miré. Era un mensaje de alguien llamado Grupo Bahamas, que decía, recordatorio final, nos vemos en el aeropuerto a las 8 de la mañana. No olviden pasaportes y protector solar. Se me cayó el alma a los pies. Cogí el teléfono, antes de poder detenerme, abrí la conversación. Lo que vi confirmó mis peores temores. Era un chat de grupo que incluía a mis padres, Ryan, Brooke, la tía Sharon, el tío Mark y mis primos. Todos los presentes en nuestra reunión de Navidad, excepto Ethan y yo. Los mensajes detallaban los planes para unas vacaciones familiares de 10 días en las Bahamas, con salida el 26 de diciembre. Llevaban meses planeándolo, coordinando vuelos, compartiendo información del resort, discutiendo excursiones. Un mensaje de mi madre decía, recuerden, ni una palabra a Claire. Está muy ocupada con el trabajo de todos modos, y no queremos que se sienta excluida. Ryan había respondido, probablemente solo diría que no puede venir por alguna fecha límite. La respuesta de Brooke, además, traería a Ethan, y se supone que esto es solo para la familia. Solo para la familia. Las palabras me quemaron en el cerebro. Aparentemente, yo era familia cuando necesitaban dinero o ayuda, pero no cuando se trataba de crear recuerdos felices juntos. Cuando Brooke regresó y me vio con su teléfono, su rostro se quedó sin color. ¿Por qué estás revisando mi teléfono?, exigió, arrebatándomelo. ¿Por qué se van todos a las Bahamas sin decírmelo?, respondí, con la voz temblorosa. La habitación se quedó en silencio. Ethan se puso a mi lado, con la mano en mi hombro en señal de apoyo silencioso. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en una toalla. ¿Qué está pasando? Sé lo del viaje, dije, luchando por mantener la voz firme. El que han estado planeando durante meses. El que todos aquí conocen, excepto Ethan y yo. Mi padre dio un paso adelante, con una expresión mezcla de culpa y desafío. Claire, no es lo que piensas. ¿En serio? Porque parece que toda mi familia planeó unas vacaciones juntos y me excluyó deliberadamente. No te excluimos, insistió mi madre. Simplemente, sabíamos que estabas ocupada con el trabajo, y no queríamos hacerte sentir mal por no poder venir. Así que en lugar de invitarme y dejarme decidir, todos me mintieron a la cara durante meses. Ryan se encogió de hombros, evitando mi mirada. Siempre estás tan ocupada con el trabajo. Pensamos que no querrías tomarte el tiempo libre. Y queríamos unas verdaderas vacaciones familiares, añadió Brooke, y luego se estremeció por sus propias palabras. Unas verdaderas vacaciones familiares, repetí lentamente. Así que Ethan y yo no somos familia de verdad. Eso no es lo que quiso decir, intervino mi padre rápidamente. Es solo que con tu horario de trabajo y las obligaciones familiares de Ethan, coordinar a todos habría sido complicado. Complicado, repetí, y el dolor en mi pecho se endureció hasta convertirse en ira. ¿Más complicado que orquestar esta elaborada mentira? ¿Que asegurarse de que nadie se equivocara y me lo contara? ¿Que limpiar su historial de navegación para que no viera su investigación de vacaciones? Nadie respondió. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté. La tía Sharon se aclaró la garganta. Desde julio, creo. 6 meses. Durante 6 meses, cada conversación, cada cena familiar, cada mensaje de texto había contenido este secreto. ¿Y quién paga este viaje?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Las miradas incómodas entre mis padres y mis hermanos lo confirmaron. Ryan, cuando me pediste prestados $3,000 en septiembre para equipo de negocios, ¿fue para este viaje? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Iba a devolvértelo. Y Brooke, cuando te ayudé con el alquiler en octubre porque dijiste que te habían recortado las horas, fue para que pudieras ahorrar para estas vacaciones. Ella miró al suelo, sin decir nada. Mamá, papá, esa emergencia de fontanería, con la que necesitaron ayuda el mes pasado. ¿Hubo siquiera una fuga? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Claire, por favor, entiende. Solo queríamos unas buenas vacaciones familiares. Sin mí, terminé por ella.
Querían unas buenas vacaciones familiares sin mí. Estás haciendo de esto un problema más grande de lo que es, se quejó Ryan. Es solo un viaje. No es solo un viaje, dije, con la voz quebrada. Es el hecho de que todos ustedes se esforzaron por ocultármelo. Es el hecho de que me usaron por dinero para financiarlo. Es el hecho de que ninguno de ustedes consideró por un momento cómo me haría sentir esto. Si consideramos tus sentimientos, insistió mi padre. Por eso no te lo dijimos. No queríamos que te sintieras excluida. Esa lógica retorcida era casi para reírse. Así que, en lugar de eso, me dejaron fuera deliberadamente. ¿Qué sentido tiene eso? Nadie tenía una buena respuesta. La habitación se llenó de un silencio incómodo, roto solo por los sollozos silenciosos de mi madre. Ethan apretó mi hombro. Creo que deberíamos irnos, dijo suavemente. Asentí, de repente agotada. Nos vamos. Disfruten de sus vacaciones. Claire, no te vayas así, suplicó mi madre. ¿Es Navidad? Sí, lo es, acepté. Y acabo de descubrir lo que mi familia realmente piensa de mí. El mejor regalo de todos. Mientras Ethan y yo recogíamos nuestras cosas, las excusas de mi familia continuaron. No habían querido herirme. Habían planeado decírmelo eventualmente. Me traerían un recuerdo. Cada palabra solo profundizaba la herida. Salí de la casa de mi infancia sin mirar atrás, con los regalos cuidadosamente envueltos que había traído olvidados bajo el árbol. En el coche, Ethan condujo en silencio mientras yo miraba por la ventana, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Mi teléfono zumbaba con mensajes de mi familia, pero no podía soportar leerlos. Me usaron, susurré, finalmente. Todos estos años, me han estado usando. Ethan tomó mi mano. ¿Qué quieres hacer? Cerré los ojos, con el peso de años de trato desigual aplastándome. No lo sé todavía, pero sé que las cosas no pueden volver a ser como eran. Mientras nos alejábamos de mi pasado, no tenía idea de que esta dolorosa revelación me llevaría finalmente a la decisión más fuerte de mi vida y, con el tiempo, a una libertad que nunca supe que era posible. La semana después de Navidad pasó en una neblina de dolor e ira. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años, incapaz de enfrentar reuniones con clientes mientras mi mundo emocional se desmoronaba. Ethan me trajo té y se sentó conmigo durante noches llenas de lágrimas, sin decir ni una sola vez, te lo dije, sobre el comportamiento de mi familia. Mi teléfono se llenó de mensajes que no me atrevía a leer. Las notificaciones de Instagram mostraban las fotos de las vacaciones de mi familia, paseos por la playa al atardecer, cenas elegantes en el resort, fotos de grupos sonrientes con todos vistiendo camisas tropicales a juego. Cada imagen era una herida nueva, la prueba de que se lo estaban pasando en grande mientras yo procesaba la traición. Deberías bloquearlos, sugirió Ethan amablemente al tercer día, después de encontrarme sollozando por una foto de mis padres y hermanos en un crucero en catamarán. Al menos hasta que estés lista para lidiar con esto. Necesito ver, insistí. Necesito entender que valió la pena para mentirme durante meses. Pero mirar sus caras sonrientes solo profundizaba mi confusión y mi dolor. ¿Cómo podían divertirse sabiendo lo que habían hecho? ¿Tampoco les importaba? En Nochevieja, mientras Ethan y yo nos sentábamos tranquilamente en casa en lugar de ir a la fiesta a la que habíamos planeado asistir, finalmente abrí sus mensajes. De mamá, Claire, por favor, no exageres. Te queremos y nunca quisimos herirte. Llámame cuando te calmes. De papá, tu madre está disgustada. Estas vacaciones fueron idea suya para unir a la familia. No se lo arruines. De Ryan, ¿en serio, hermana? ¿Tanto drama? Es solo un viaje. Te pagaré cuando vuelva a casa. De Brooke, siento que te enteraras de esa manera, pero estás siendo súper dramática ahora mismo. No todo gira en torno a ti. Ni una sola disculpa genuina. Ni un solo mensaje que reconociera el verdadero problema, que habían conspirado para excluirme mientras usaban mi apoyo financiero para financiar su viaje. Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación, asustando a Ethan. Todavía no lo entienden, dije, con nuevas lágrimas corriendo por mi cara. Creen que estoy reaccionando de forma exagerada porque no me invitaron de vacaciones. No entienden que se trata de la mentira,
la manipulación, el darme por sentada. Ethan recogió mi teléfono, comprobando que no estuviera roto. Quizás no pueden verlo porque ha sido el patrón durante mucho tiempo. Siempre has sido la responsable, la que da, la que arregla las cosas. No saben cómo relacionarse contigo de otra manera. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón. Nuestra dinámica familiar había estado grabada en piedra desde la infancia. Ryan y Brooke tomaban, mis padres los consentían, y yo proveía. Nunca desafié seriamente este patrón, siempre cediendo a la presión de ser la hija confiable, la hermana generosa. Al día siguiente, comencé terapia con la doctora Fiona Barrett, una especialista en sistemas familiares que Ethan había investigado para mí. En nuestra primera sesión, le conté la historia de Navidad y años de antecedentes. Lo que escucho, dijo la doctora Barrett con cuidado, es que te han asignado un papel que ya no te sirve, pero tu familia se resiste a cualquier intento de redefinir ese papel. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué no pueden ver lo injusto que ha sido? Porque el sistema actual funciona para ellos, explicó. Si tú cambias tu papel, todos los demás también tienen que cambiar, y el cambio es incómodo. Van a presionar mucho para mantener el statu quo. Durante las siguientes semanas, la doctora Barrett me ayudó a ver que el incidente de Navidad no fue un evento aislado, sino la culminación de toda una vida de desequilibrio. Me animó a escribir en un diario sobre otras ocasiones en las que mi familia se había aprovechado de mi generosidad. La lista era dolorosamente larga, Ryan pidiéndome prestado mi coche durante 6 meses en la universidad, devolviéndolo con la transmisión dañada que no podía pagar para arreglar, Brooke arruinando mi vestido favorito antes de una entrevista importante, y luego restándole importancia a mi enfado porque son solo ropas, mis padres esperando que yo oro. Anizara y financiara la cena de Acción de Gracias el año pasado porque habían gastado su presupuesto festivo en una escapada de fin de semana con amigos. A medida que avanzaba enero, volví lentamente a mi rutina de trabajo normal, pero mi perspectiva había cambiado fundamentalmente. Revisé mis extractos bancarios y el historial de mi tarjeta de crédito, calculando exactamente cuánto dinero le había dado a mi familia a lo largo de los años. El total era asombroso, más de $70.000 desde que empecé a trabajar a tiempo completo. ¿Qué podría haber hecho con ese dinero? Ethan y yo habíamos estado ahorrando para la entrada de una casa, retrasando nuestros planes porque mis finanzas se veían constantemente mermadas por emergencias familiares. Podría haber tomado las vacaciones internacionales con las que siempre había soñado, o haber invertido en educación adicional, o simplemente haber construido un futuro financiero más seguro. La ira que reemplazó mi dolor inicial fue esclarecedora. Empecé a ver que mi disposición a decir siempre que sí no había ayudado realmente a mi familia. Había fomentado patrones de dependencia y derecho que no eran saludables para ninguno de nosotros. A finales de enero, mi familia regresó de su viaje a las Bahamas. Mi madre llamó inmediatamente, dejando un mensaje de voz que lograba sonar tanto preocupado como molesto. Claire, este tratamiento de silencio es infantil. Necesitamos hablar de lo que pasó. Devuélveme la llamada. No lo hice. En cambio, le reenvié el mensaje de voz a la doctora Barrett, quien señaló la sutil manipulación, enmarcar mi necesidad de espacio como algo infantil, haciendo que el problema fuera mi respuesta en lugar de sus acciones. Unos días después, Ryan me envió un mensaje de texto: oye, hermana, necesito que me prestes $600 para el alquiler. Las cosas están apretadas después del viaje. Te lo devolveré el mes que viene, seguro. La audacia era impresionante. Ningún reconocimiento de lo que había sucedido, ninguna disculpa real, solo otra solicitud de dinero. En el pasado, habría transferido los fondos de inmediato, aceptando su promesa vacía de pago. Esta vez, simplemente respondí: no. Su respuesta llegó en segundos: ¿qué quieres decir con no? Lo necesito para mañana o tendré cargos por mora. Ese no es mi problema, le respondí. Resuélvelo tú mismo. La avalancha de mensajes de texto que siguió varió desde la incredulidad hasta la ira y el chantaje emocional. ¿Cómo podía dejarlo colgado? ¿Qué clase de hermana era yo? ¿Quería que lo desalojaran? Apagué mi teléfono y fui a cenar con Ethan, quien levantó su copa en un brindis cuando le conté lo que había hecho. Por establecer límites, dijo. Ya era hora. Al día siguiente, mis padres llamaron,
claramente habiendo hablado con Ryan. Claire, comenzó mi padre sin preámbulos, tu hermano está en una posición difícil. Sé que todavía estás molesta por lo de Navidad, pero la familia ayuda a la familia. Tienes razón, estuve de acuerdo. La familia ayuda a la familia. Como cuando la familia te invita de vacaciones en lugar de mentirte a la cara. Como cuando la familia no te usa como un cajero automático. Eso no es justo, interrumpió mi madre. Siempre hemos estado ahí para ti. ¿Cuándo? Desafié. ¿Cuándo me han puesto a mí primero? ¿Cuándo se han sacrificado por mí como yo me he sacrificado por todos ustedes? El silencio fue revelador. He estado pensando mucho en esto, continué, en cómo funciona nuestra familia, y me he dado cuenta de que ya no funciona para mí. ¿Qué significa eso?, preguntó mi padre, con cansancio en su voz. Significa que he terminado de ser el banco de la familia. Significa que voy a dar un paso atrás hasta que descubra qué tipo de relación quiero realmente con todos ustedes. Después de que colgué, Brooke llamó, con un enfoque más emocional. Claire, sollozó, Ryan me contó lo que les dijiste a mamá y a papá. ¿Cómo puedes abandonarnos así? Somos tu familia. Sí, lo son, estuve de acuerdo. Y la familia debe tratarse con respeto y honestidad. ¿Me respetaron cuando mintieron sobre las vacaciones? ¿Fueron honestos cuando pidieron dinero para el alquiler que usaron para un viaje a la playa? Eso es diferente, insistió. Realmente necesitaba ayuda con el alquiler. Simplemente también quería ir de viaje. ¿Y no pensaste que merecía saber eso? ¿No pensaste que merecía la oportunidad de decidir si quería subsidiar tus vacaciones? Estás siendo muy fría, me acusó. Tú no eres así. Quizás la Claire que conocías, la que siempre decía que sí, la que siempre ponía a todos los demás primero, quizás ella ya no existe. A medida que enero se convertía en febrero, la presión se intensificó. Miembros de la familia extendida comenzaron a llamar, la tía Sharon sugiriendo que estaba destrozando a la familia por un simple malentendido, el tío Mark insistiendo en que la familia perdona. La única persona que me apoyó fue mi prima Hannah, quien llamó una noche con una perspectiva diferente. Solo quiero que sepas, dijo en voz baja, que entiendo por qué estás molesta. Me hicieron lo mismo el año pasado con el viaje de esquí. Nadie me lo dijo hasta que vi las fotos en Facebook. Su solidaridad fue un salvavidas. ¿Cómo lo manejaste?, le pregunté. No tan bien como tú, admitió. Los perdoné de inmediato y fingí que no me había dolido. Pero sí dolió. Y honestamente, nada cambió. Lo volvieron a hacer este año con el viaje a las Bahamas. Sus palabras confirmaron lo que empezaba a entender, que sin consecuencias reales, mi familia nunca cambiaría su comportamiento. ¿El patrón continuaría indefinidamente? Conmigo siempre en el papel de la proveedora confiable de la que se podía dar por sentada. A medida que avanzaba el invierno, mantuve mi distancia mientras trabajaba con la doctora Barrett para procesar mis sentimientos. El espacio me permitió ver nuestra dinámica familiar con una claridad dolorosa, como mis padres siempre habían favorecido a mis hermanos, como Ryan y Brooke habían aprendido a manipular en lugar de autosostenerse, como yo había sido tanto una víctima como una facilitadora de este sistema poco saludable. ¿Cómo quieres que sea la relación con tu familia en el futuro?, me preguntó la doctora Barrett durante una sesión. Consideré la pregunta cuidadosamente. Quiero respeto mutuo. Quiero honestidad. Quiero que me valoren por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. ¿Y si no pueden darte eso? La pregunta quedó en el aire, desafiándome a considerar una posibilidad que nunca me había permitido enfrentar, que quizás mi familia era incapaz de la relación que yo merecía. Entonces necesito aceptar eso y ajustar mis expectativas en consecuencia, dije finalmente. No puedo seguir esperando que cambien si me han demostrado repetidamente que no lo harán. Fue un punto de inflexión. En lugar de tratar de arreglar nuestro sistema familiar roto, comencé a centrarme en sanarme a mí misma. Dejé de revisar sus redes sociales. Invertí más energía en amistades que se sentían equilibradas y de apoyo. Abrí una nueva cuenta de ahorros específicamente para la entrada de la casa, viendo con satisfacción cómo el saldo crecía sin las constantes retiradas para emergencias familiares. Ethan notó el cambio en mí. Pareces más ligera, observó una noche mientras cocinábamos juntos,
Como si te hubieras quitado una pesada mochila que llevabas años cargando. Tenía razón. La ansiedad constante por las necesidades familiares se había desvanecido, reemplazada por un creciente sentido de empoderamiento. Por primera vez en mi vida adulta, mis recursos, emocionales, financieros, temporales, eran verdaderamente míos. Pero mi familia no estaba dispuesta a soltar su control tan fácilmente. A medida que se acercaba la primavera y se daban cuenta de que mis límites no eran temporales, sus tácticas pasaron de la culpa a la ira y a la desesperación. La confrontación que finalmente me obligaría a tomar la decisión más difícil, y en última instancia más liberadora, de mi vida se estaba gestando. Y cuando llegara, no habría vuelta atrás a la persona que era antes. Marzo llegó con una ráfaga de contacto renovado por parte de mi familia. Parecían haber decidido colectivamente que había pasado suficiente tiempo para que yo superara el incidente de Navidad. Mi madre llamó un domingo por la tarde mientras Ethan y yo pintábamos nuestro apartamento. Claire, esto ha durado demasiado, comenzó sin preámbulos. Necesitamos tener una cena familiar y dejar esto atrás. Dejé mi pincel, preparándome mentalmente. No estoy lista para eso. Han pasado más de 2 meses. ¿Cuánto tiempo más nos vas a castigar por un pequeño error? No fue un pequeño error, la corregí. Fueron meses de mentiras coordinadas. Fue usarme por dinero para financiar unas vacaciones a las que no estaba invitada. Fue tratarme como si solo importara cuando soy útil. Mi madre suspiró dramáticamente. Siempre fuiste sensible. No te dijimos lo del viaje porque sabíamos que reaccionarías exactamente así, haciendo que todo girara en torno a ti. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Incluso ahora, no podía reconocer el daño real que habían causado. No voy a tener esta conversación, dije en voz baja y colgué. Al día siguiente, mi padre llamó a la línea de mi oficina, sabiendo que probablemente contestaría una llamada de trabajo. Claire, tu madre está muy disgustada, dijo cuando contesté. Yo también estoy disgustada, papá. Mira, cometimos un error al no contarte lo del viaje. Nos disculpamos por eso, pero es hora de seguir adelante como familia. ¿Has pensado realmente por qué estoy herida?, le pregunté. Alguien en nuestra familia ha considerado que esto no se trata de unas vacaciones, sino de años de ser dada por sentada. Eso no es justo, protestó. Siempre te hemos apreciado. La apreciación no son solo palabras, papá. Son acciones. Es tratar a alguien con respeto. No es mentirles ni usarlos. Se quedó en silencio por un momento. ¿Qué quieres de nosotros, Claire? Fue la primera pregunta genuina que alguien de mi familia me había hecho desde que esto comenzó. Quiero que entiendan por qué esto me dolió tan profundamente. Quiero que reconozcan que nuestra dinámica familiar ha estado desequilibrada durante años. Quiero un cambio real, no solo disculpas vacías para que podamos fingir que todo está bien. Podemos discutir todo eso en la cena familiar, sugirió. Tu madre la está planeando para el domingo. A pesar de mis reservas, acepté asistir. Quizás una conversación cara a cara era lo que necesitábamos para romper el ciclo de dolor y defensa. Cuando llegó el domingo, conduje sola a casa de mis padres, habiéndole pedido a Ethan que me diera espacio para manejar esto por mi cuenta. Mi estómago se revolvía de ansiedad mientras aparcaba en el conocido camino de entrada. Dentro, la escena era artificialmente normal, el asado de olla característico de mi madre en el horno, la mesa del comedor puesta con la vajilla buena, todos vestidos como si fuera una ocasión especial. Ryan y Brooke ya estaban allí, ambos mirándome con recelo cuando entré. Claire, mi madre me abrazó como si nada hubiera pasado. Estás delgada. ¿Has estado comiendo bien? La cena comenzó con una conversación forzada, novedades del trabajo, noticias del vecindario, comentarios sobre el clima inusualmente cálido. Nadie mencionó el viaje a las Bahamas ni la tensión que se sentía palpable en el aire. Finalmente, mientras mi madre servía el postre, mi padre se aclaró la garganta. Estamos todos aquí porque necesitamos abordar lo que sucedió en Navidad y seguir adelante como familia. Esperé, esperando contra toda esperanza una conversación genuina sobre los problemas más profundos. Claire, continuó, entendemos que te dolió no ser incluida en los planes de vacaciones. Deberíamos haberlo manejado de otra manera, y lo sentimos.
Mi madre asintió con seriedad. Nunca quisimos herirte, cariño. Simplemente no pensamos que pudieras tomarte tiempo libre del trabajo, y no queríamos que te sintieras mal por perdértelo. Era la misma explicación superficial que habían dado en Navidad. Nada había cambiado. Eso no es suficiente, dije. ¿Qué quieres decir con, no es suficiente?, interrumpió Ryan. Han dicho que lo sienten. ¿Qué más quieres? Quiero que todos entiendan que esto no es solo sobre las vacaciones. Es sobre años de ser tratada como el cajero automático de la familia. Es sobre el hecho de que he dado y dado mientras todos ustedes han tomado y tomado. Eso no es verdad, protestó Brooke. Somos familia. Nos ayudamos mutuamente. Cuando me ha ayudado alguno de ustedes, desafié. ¿Cuándo se han sacrificado por mí como yo me he sacrificado por todos ustedes? El silencio fue ensordecedor. Déjenme ser específica, continué, sacando mi teléfono donde había compilado notas. Ryan, en los últimos 5 años, me has pedido prestados más de $40,000 sin devolver un céntimo. Brooke, he cubierto tu alquiler 6 veces y he pagado 2 programas universitarios diferentes de los que te retiraste. Mamá y papá, he contribuido a sus gastos del hogar repetidamente cuando han vaciado sus cuentas ayudando a estos dos. Mi familia intercambió miradas incómodas. Ahora, déjenme preguntar de nuevo. ¿Cuándo me ha ayudado alguno de ustedes? Te hemos dado mucho, insistió mi madre. Te ayudamos con tu matrícula universitaria. Contribuyeron con $5,000 para mi matrícula, la corregí. Trabajé durante la universidad y saqué préstamos para el resto. Mientras tanto, pagaron la matrícula de Ryan en su totalidad. Y todavía están pagando los préstamos estudiantiles de Brooke. Eso es diferente, argumentó mi padre. Necesitaban más ayuda que tú. Siempre has sido tan capaz. Entonces, ¿se me castiga por ser responsable, por trabajar duro, por tomar buenas decisiones? Nadie te está castigando, se burló Ryan. Simplemente eres mejor con el dinero que nosotros. ¿Y eso hace que esté bien tratarme como su banco personal? La conversación se estaba deteriorando rápidamente, con todos hablando por encima de los demás, negando mi perspectiva, minimizando mis sentimientos. He tomado una decisión, anuncié, cortando el caos. Ya no voy a proporcionar apoyo financiero a ninguno de ustedes. La habitación se quedó en un silencio repentino y absoluto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ryan, con la voz tensa. Quiero decir exactamente lo que dije. No más préstamos, no más pagar facturas, no más rescates financieros de ningún tipo. No puedes hablar en serio, dijo Brooke, con los ojos muy abiertos por la alarma. Nunca he hablado más en serio en mi vida. La mano de mi madre voló a su garganta. Pero, ¿y la familia que ayuda a la familia? ¿Y estar ahí el uno para el otro? Todavía estoy feliz de estar ahí emocionalmente, de pasar tiempo juntos, de construir una relación más saludable. Pero el banco de Claire está permanentemente cerrado. Pero mi alquiler vence la próxima semana, soltó Ryan. Contaba contigo. Por supuesto que sí. Tendrás que resolverlo tú mismo, dije con calma, igual que resolviste cómo financiar unas vacaciones en las Bahamas. El ambiente cambió instantáneamente de la incredulidad al pánico. Mi apoyo financiero, que habían dado por sentado durante tanto tiempo, de repente estaba en peligro, y con él, sus cómodas vidas construidas sobre mis sacrificios. Estás siendo egoísta, me acusó mi padre, con la ira reemplazando su tono conciliador anterior. No, papá. Por primera vez en mi vida, me niego a ser abnegada hasta el punto de autolesionarme. Hay una diferencia. Es por Ethan, exigió mi madre. ¿Te ha puesto en contra de tu familia? La sugerencia de que no podía tomar mis propias decisiones fue exasperante. Esto no tiene nada que ver con Ethan y todo que ver con cómo me han tratado todos ustedes. Él simplemente me ayudó a ver lo que debería haber reconocido hace años, que esta no es una dinámica familiar saludable. Entonces, lo estás eligiendo a él por encima de nosotros, dijo Brooke con amargura. Me estoy eligiendo a mí misma, la corregí. Estoy eligiendo no ser utilizada más. A medida que la realidad de mi decisión se asentaba, la conversación se degradó aún más. Ryan me acusó de ser desalmada.
Brooke lloró por la posibilidad de perder su apartamento. Mi madre invocó la lealtad y la tradición familiar. Mi padre amenazó con que me arrepentiría de cortar lazos con la familia. No estoy cortando lazos, aclaré. Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Pero no podían o no querían entender la distinción. En sus mentes, mi papel era fijo. Yo era la proveedora, la que apoyaba, la que se sacrificaba. Cualquier desviación de ese papel era una traición a la familia misma. Después de una hora de discusiones circulares y emociones en escalada, me levanté para irme. Los quiero a todos, dije, sorprendiéndome a mí misma por la verdad de ello, a pesar de todo. Pero no puedo continuar en este patrón. No es saludable para ninguno de nosotros. Si sales por esa puerta, advirtió mi padre, no esperes que las cosas vuelvan a la normalidad cuando entres en razón. Eso es exactamente lo que espero, papá, respondí, porque la normalidad es el problema. Mientras conducía a casa, mi teléfono explotó con mensajes. Mi madre afirmando que le había provocado un ataque de ansiedad, Ryan llamándome egoísta, Brooke diciendo que estaba muerta para ella. El vitriolo era doloroso, pero también revelador. Sus reacciones confirmaron lo que había empezado a sospechar, su amor era condicional, dependiente de lo que yo podía proporcionar en lugar de quién era. Las siguientes semanas trajeron una expansión del campo de batalla. Miembros de la familia extendida llamaron para hacerme entrar en razón. La tía Sharon insistió en que estaba destrozando a la familia por dinero. El tío Mark sugirió que estaba siendo lavada del cerebro por ese novio tuyo. Solo mi prima Hannah se mantuvo solidaria, llamando para decir, estoy orgullosa de ti por defenderte. Ojalá tuviera tu coraje. La presión era intensa, pero me mantuve firme. Con cada intento de manipularme para que volviera a mi antiguo papel, mi resolución se fortalecía. La familia que había anhelado, una basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino, claramente no existía. Y ninguna cantidad de autosacrificio de mi parte la crearía. A medida que avanzaba la primavera, los ataques directos dieron paso a una manipulación más sutil. Mi madre enviaba fotos de reuniones familiares a las que no había sido invitada con leyendas como, extrañando a nuestra familia completa. Ryan reenviaba rechazos de trabajo con notas como, supongo que pronto estaré sin hogar. Espero que estés feliz. Brooke publicaba actualizaciones crípticas en las redes sociales sobre, descubrir quiénes son tus verdaderos amigos en los momentos difíciles. Cada intento de hacerme sentir culpable reforzaba que había tomado la decisión correcta. Todavía no entendían ni se preocupaban por el problema real, solo querían que el apoyo financiero se reanudara. En terapia, la doctora Barrett me ayudó a procesar las consecuencias continuas. Lo que estás experimentando es una explosión de extinción, explicó. Cuando un comportamiento que antes era recompensado de repente deja de serlo, el comportamiento a menudo se intensifica antes de que finalmente se detenga. Están haciendo todo lo posible para que vuelvas a tu antiguo papel. ¿Terminará alguna vez?, pregunté, agotada por el constante asalto emocional. Sí, me aseguró. Cuando realmente entiendan que el viejo patrón se ha ido para siempre, o se adaptarán a la nueva realidad o se distanciarán. Y si eligen la distancia, entonces esa es información valiosa sobre la verdadera naturaleza de su relación. Sus palabras fueron difíciles de escuchar, pero innegablemente ciertas. Si mi familia no podía amarme sin condiciones financieras, quizás lo que teníamos no era realmente amor en absoluto. A medida que la fase de confrontación se extendía hasta principios del verano, me centré en fortalecer mi familia elegida, amigos que me valoraban por mí misma, no por lo que podía proporcionar. Ethan y yo seguimos adelante con los planes de boda, decidiendo una pequeña ceremonia con personas que realmente apoyaban nuestra relación. Las líneas se habían trazado. Había tomado mi postura. Pero la prueba más difícil de mi resolución, y el verdadero punto de quiebre que determinaría el futuro de mis relaciones familiares, aún estaba por llegar. El punto de quiebre llegó a finales de junio, casi 6 meses después de la revelación de Navidad. Estaba en el trabajo cuando mi madre llamó, con la voz inusualmente suave. Claire, he estado pensando mucho, comenzó. Te extraño. Todos te extrañamos. ¿Podemos, por favor, tratar de superar esto? Su tono parecía sincero, sin el filo acusador de conversaciones anteriores.
Por un momento, una chispa de esperanza parpadeó en mí. Quizás finalmente estaban empezando a entender. Yo también te extraño, mamá, admití. Pero seguir adelante requiere más que simplemente fingir que no pasó nada. Lo sé, dijo rápidamente. Cometimos errores. Las vacaciones, la forma en que hemos dependido de ti económicamente, no fue justo. Fue el mayor reconocimiento que había recibido de cualquier miembro de la familia. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Significa mucho escuchar eso, mamá. Entonces, ¿vendrás a la cena del domingo este fin de semana? Todos estarán allí, y podemos empezar de nuevo. Dudé, cautelosa pero queriendo creer en la posibilidad de un cambio. Lo pensaré, ¿de acuerdo? Necesito consultar con Ethan sobre nuestros planes. Ethan, repitió, su voz enfriándose ligeramente. Sabes, Claire, a veces me pregunto si fue él quien te metió todas estas ideas en la cabeza sobre que te usábamos. Y ahí estaba, la manipulación escondida bajo la aparente conciliación. La parpadeante esperanza se extinguió. Mamá, soy una mujer de 30 años con mi propia mente. Mis decisiones son mías. Por supuesto, cariño, retrocedió, pero el daño estaba hecho. Solo piensa en el domingo, ¿de acuerdo? Te extrañamos. Después de colgar, me senté en mi escritorio, con una extraña calma apoderándose de mí. Esa llamada había aclarado algo esencial. La superficie podría cambiar, pero el patrón subyacente permanecía. Querían a la vieja Claire de vuelta, la que daría sin cesar sin cuestionar el desequilibrio. Esa noche, creé una hoja de cálculo, documentando metódicamente cada dólar que le había dado a mi familia a lo largo de los años. Incluí fechas, cantidades, propósitos declarados y si el dinero había sido devuelto, casi nunca. El recuento final fue asombroso. $73.428 con 19 céntimos en 8 años. ¿Qué podría haber comprado ese dinero? La entrada para una casa. Una parte significativa de mis préstamos estudiantiles. Seguridad financiera durante la incertidumbre económica. Pero el costo financiero, aunque sustancial, no fue el cálculo más importante. Al día siguiente, creé un tipo diferente de hoja de cálculo, un balance emocional. En un lado, enumeré lo que había dado a mi familia emocionalmente, apoyo constante, prioridad en mi agenda, trabajo emocional, aceptación incondicional de sus elecciones. En el otro lado, enumeré lo que había recibido, amor condicional, críticas disfrazadas de preocupación, desestimación de mis sentimientos, traición de la confianza. El desequilibrio era aún más sorprendente que el financiero. Ethan me encontró mirando estas hojas de cálculo tarde esa noche. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó amablemente. Cuantificar las relaciones puede ser doloroso. Necesito verlo claramente, expliqué. Necesito entender exactamente lo que he estado sacrificando y lo que he recibido a cambio. ¿Y qué harás con esa información? Tomé una respiración profunda. Tomar una decisión final sobre mis límites en el futuro. Durante los siguientes días, consulté con 3 personas, la doctora Barrett, mi amiga más antigua Stephanie y una asesora financiera llamada Elise Wright. Cada una proporcionó una perspectiva sobre un aspecto diferente de mi situación. La doctora Barrett me ayudó a articular cómo deberían ser las relaciones familiares saludables y reconoció que las mías estaban muy lejos de ese estándar. Stephanie, que me conocía desde la universidad, me recordó casos específicos en los que mi familia se había aprovechado de mi generosidad mientras criticaba mis elecciones. Elise describió las implicaciones financieras de seguir apoyando a mi familia frente a centrarme en mi propia salud financiera y mi futuro con Ethan. Para el viernes, había tomado mi decisión. No asistiría a la cena del domingo. En cambio, trazaría una línea clara y firme que no podría ser cruzada ni manipulada. Pasé el sábado redactando un correo electrónico para toda mi familia, padres, hermanos y los miembros de la familia extendida que se habían involucrado en la situación. Lo revisé varias veces, eliminando el lenguaje emocional en favor de declaraciones claras y directas. Ethan leyó la versión final, sugiriendo solo algunos pequeños cambios para mayor claridad. El domingo por la mañana, a la hora exacta en que habría estado conduciendo a casa de mis padres, envié el correo electrónico. Asunto: mi decisión respecto a nuestra relación familiar.
A mi familia. Después de una cuidadosa consideración, les escribo para comunicar claramente mi decisión sobre nuestra relación en el futuro. Ya no proporcionaré apoyo financiero de ningún tipo a ningún miembro de la familia. Esto incluye, pero no se limita a, préstamos, regalos, pago de facturas, CEO firmas y asistencia de emergencia. Esta decisión es final y no negociable. He documentado $73.428 con 19 céntimos en apoyo financiero, proporcionado durante los últimos 8 años, la mayoría de los cuales se dieron con el entendimiento de que serían devueltos. Estoy perdonando formalmente estas deudas, ya que reconozco que probablemente nunca serán pagadas. Sin embargo, este perdón viene con el entendimiento de que no se considerarán futuras solicitudes financieras. Estoy abierta a construir una nueva relación basada en el respeto mutuo y la comunicación honesta. Sin embargo, esto no puede suceder hasta que todos reconozcan los patrones que llevaron a este punto. No fingiré que el incidente de Navidad fue un evento aislado, sino parte de una dinámica de larga data. Para el futuro inmediato, estoy estableciendo los siguientes límites. No asistiré a reuniones familiares donde mis sentimientos y perspectivas sean desestimados. No participaré en conversaciones que intenten culparme o manipularme. No responderé a mensajes que culpen a Ethan o a otros por mis decisiones. Bloquearé a cualquiera que continúe enviando comunicaciones manipuladoras o abusivas. Los quiero a todos y espero que eventualmente podamos construir relaciones más saludables. Pero eso no puede suceder sin cambios significativos en cómo interactuamos. Claire. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono explotó con notificaciones, mensajes de texto, llamadas, mensajes de voz, correos electrónicos. Lo silencié y lo guardé en un cajón, dándome permiso para no involucrarme con sus reacciones inmediatas. Más tarde esa noche, cuando finalmente revisé las respuestas, cayeron en patrones predecibles. Mi padre estaba fríamente furioso, escribiendo: nunca pensé que vería el día en que mi hija pondría el dinero por encima de la familia. Tu madre está devastada. Ryan alternaba entre la rabia y el pánico, maldita egoísta. ¿Qué se supone que haga ahora con el alquiler? Seguido de, por favor, Claire, estoy desesperado. Solo esta última vez. Bro, que fue directamente a la manipulación emocional, no puedo creer que nos estés haciendo esto. Mamá no ha dejado de llorar. ¿Es esta realmente la persona que quieres ser? Los miembros de la familia extendida expresaron conmoción y desaprobación, con la tía Sharon escribiendo: la familia ayuda a la familia. Punto. No es así como te criaron. Pero también hubo respuestas inesperadas. El tío Mark, el hermano de mi padre, escribió: entiendo más de lo que podrías pensar. Se necesitó coraje para establecer estos límites. Dals a todos tiempo para adaptarse. Y lo más sorprendente, mi primo Kyle envió un mensaje privado: he visto cómo te han tratado durante años. No estuvo bien. Te admiro por defenderte. La reacción más reveladora llegó al día siguiente, cuando Ryan apareció sin avisar en mi apartamento, golpeando la puerta y gritando. Ethan se movió para abrir, pero lo detuve. ¿Déjame manejar esto? A través de la puerta, llamé: Ryan, no voy a abrir la puerta mientras te comportes de esta manera. Si quieres hablar con calma, envíame un mensaje de texto y podemos organizar una reunión en un lugar público. No puedes esconderte de la familia, gritó. Crees que eres mucho mejor que nosotros con tu trabajo elegante y tu novio perfecto, pero no eres nada sin nosotros. Sus palabras fueron dolorosas pero también esclarecedoras. No se trataba de amor o conexión genuina, se trataba de control y acceso a recursos. Voy a llamar a la seguridad del edificio, le informé con calma. Por favor, vete antes de que lleguen. Lo hizo, pero no antes de deslizar una nota por debajo de la puerta con solo 5 palabras. Te arrepentirás de esta decisión para siempre. Recogí la nota, sintiéndome extrañamente tranquila. En realidad, le dije al pasillo vacío, creo que esta es la primera decisión de la que no me arrepentiré. Las siguientes semanas trajeron intentos crecientes de romper mi resolución. Mi madre dejó mensajes de voz llorosos sobre cómo la estaba matando de preocupación. Mi padre envió correos electrónicos formales sobre mis obligaciones familiares.
Brooke creó publicaciones en redes sociales claramente dirigidas a mí, lamentando cómo algunas personas olvidan de dónde vienen. Cada intento reforzaba que había tomado la decisión correcta. Todavía no entendían, o elegían no entender, el problema fundamental. Me veían como un recurso que gestionar, no como una persona con sentimientos y límites válidos. Con la ayuda de mi asesora financiera, eliminé sistemáticamente mis conexiones financieras con mi familia. Cerré cuentas conjuntas, eliminé mi nombre de préstamos CEO firmados que habían sido pagados y cancelé pagos automáticos que había configurado para varios gastos familiares. Fue como desenredar una red compleja, una que se había tejido durante años de enredo. Cada hebra eliminada se sentía como reclamar un pedazo de mí misma. La presión familiar alcanzó su punto máximo cuando mis padres involucraron al pastor de toda la vida de nuestra familia, el reverendo Wallace, quien llamó para expresar su preocupación por mi corazón endurecido. Claire, dijo gravemente, el perdón está en el centro de la vida familiar. He perdonado, respondí. Pero el perdón no significa permitir que los mismos patrones continúen. No significa ser un felpudo. Tu familia está luchando sin tu apoyo, presionó. Seguramente, como cristiana, te sientes llamada a ayudar a los necesitados. Reverendo Wallace, dije con cuidado, ¿le aconsejaría a la familia de un alcohólico que siguiera proporcionándole alcohol? Porque eso es esencialmente lo que me está pidiendo que haga. Continuar permitiendo comportamientos que dañan a todos los involucrados, incluidos aquellos que los practican. No tuvo respuesta a eso. Para agosto, la intensidad de la reacción comenzó a disminuir. El aluvión diario de mensajes se redujo a intentos ocasionales. El tono de mi madre cambió de acusador a resignado, el de mi padre de autoritario a distante. Ryan y Brooke, forzados a encontrar otras soluciones a sus problemas financieros, se comunicaban con menos frecuencia. La señal más reveladora llegó cuando Brooke publicó en Instagram sobre su nuevo trabajo en Starbucks con una leyenda. A veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Era el primer trabajo que mantenía por más de un mes en años. Ryan, según amigos en común, se había mudado a un apartamento más pequeño y había acogido a un compañero de piso. Mis padres, enfrentando la realidad de no tener más mi colchón financiero para su jubilación, habían consultado con un asesor financiero propio. Se estaban adaptando, tal como la doctora Barrett había predicho que podrían hacer. Sin acceso a mis recursos, estaban encontrando formas de mantenerse por sí mismos. La ironía no se me escapó, mi decisión egoísta, en realidad los había forzado a una mayor autosuficiencia y responsabilidad. A medida que el verano se convertía en otoño, experimenté algo inesperado, alivio mezclado con un dolor genuino. Alivio de que el drenaje constante de mis finanzas y emociones se hubiera detenido. Dolor por la familia que siempre había querido pero nunca tuve realmente. A través de la terapia, llegué a entender que este dolor no era nuevo. Había estado allí todo el tiempo, enterrado bajo capas de esperanza y negación. No estaba de luto por una relación perdida, sino reconociendo una verdad que había intentado ignorar durante mucho tiempo. Que la familia amorosa y solidaria que tanto había intentado crear a través del sacrificio y el compromiso solo, había existido en mi imaginación. Para octubre, casi un año después de la Navidad que lo cambió todo, Ethan y yo habíamos ahorrado lo suficiente para una modesta entrada para un condominio. Sin las constantes demandas financieras de mi familia, nuestros ahorros habían crecido sorprendentemente rápido. El día que firmamos los papeles de la hipoteca, sentí un profundo sentido de logro y libertad. Este hito, que parecía perpetuamente fuera de alcance mientras yo apoyaba a mi familia, se había vuelto alcanzable en menos de un año de independencia financiera. Esa noche, mientras brindábamos por nuestro nuevo hogar con champán, Ethan preguntó amablemente, ¿algún arrepentimiento? Consideré la pregunta seriamente. ¿Sobre el condominio? Absolutamente ninguno. Sobre tu familia, aclaró. Miré a mi alrededor el pequeño pero encantador espacio que era verdaderamente nuestro, comprado con dinero que habíamos ganado y ahorrado, representando un futuro que estábamos construyendo juntos. Mi único arrepentimiento, dije finalmente, es no haber establecido estos límites hace años. Mientras me preparaba para mi primera temporada navideña sin contacto con mi familia inmediata, sentí tanto temor como una tranquila confianza. El camino que había elegido no fue fácil, pero era el correcto para mí. Y por primera vez en mi vida adulta, esa era la prioridad que más importaba.
Un año después de la Navidad que lo cambió todo, estaba en la cocina del condominio que Ethan y yo habíamos comprado, colocando galletas en una bandeja para nuestra reunión festiva. La lista de invitados incluía amigos del trabajo, el hermano y la cuñada de Ethan, mi prima Hannah y su esposo, y algunos vecinos con los que nos habíamos hecho cercanos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Ethan, rodeándome con sus brazos por detrás. Creo que lo tengo bajo control, sonreí, apoyándome en él. Cuesta creer que ha pasado un año. Has avanzado mucho, murmuró, besando mi sien. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras me reconfortaron porque eran ciertas. El viaje desde la Navidad pasada hasta esta había sido desafiante pero transformador. Con la ayuda de la terapia, amigos que me apoyaban y la claridad que proviene de la distancia, había reconstruido mi vida en torno a relaciones más saludables y límites más fuertes. La doctora Barrett había sido fundamental en mi proceso de sanación. Nuestras sesiones semanales habían evolucionado de la gestión de crisis a un trabajo más profundo sobre mis patrones y creencias. Aprendí a reconocer y desafiar los pensamientos de culpa que surgían cada vez que priorizaba mis propias necesidades. Practiqué decir no sin acompañarlo de justificaciones o disculpas. Tu salud mental ha mejorado drásticamente, señaló durante nuestra sesión a principios de esa semana. Cuando empezamos, tenías ataques de ansiedad y dormías mal. Ahora pareces centrada y tranquila. Tenía razón. El nudo constante de tensión que había llevado en el pecho durante años se había disuelto. Dormía toda la noche más a menudo que no. La persistente sensación de insuficiencia, de nunca hacer lo suficiente, nunca dar lo suficiente, se había desvanecido. Profesionalmente, también había prosperado. Sin el desgaste emocional del drama familiar, tenía más energía y concentración para mi trabajo. Me habían ascendido a directora senior de marketing con un equipo de 8 personas a mi cargo. Los límites que practicaba en mi vida personal se tradujeron en mejores habilidades de gestión. Delegaba eficazmente en lugar de encargarme de todo, y defendía las necesidades de mi equipo en lugar de simplemente complacer cada demanda del cliente. Nuestras nuevas tradiciones navideñas habían evolucionado de forma natural. En lugar de la reunión formal y llena de tensión en casa de mis padres, organizamos una jornada de puertas abiertas y relajada donde los amigos podían pasar a lo largo del día. En lugar de regalos caros diseñados para impresionar, organizamos un intercambio de regalos desenfadado tipo amigo invisible. En lugar del menú rígido de mi madre, creamos una comida potluck donde todos traían un plato que representaba sus propias tradiciones familiares. El jamón huele increíble, le dije a Ethan, revisando el horno. La receta de tu abuela fue definitivamente la elección correcta. Estaría encantada de saber que la estamos usando, dijo. Siempre decía que la comida es la forma de construir nuevas familias. Nuevas familias. La frase capturaba exactamente lo que había estado creando durante el último año, una familia elegida, construida sobre el respeto mutuo y el cuidado genuino, en lugar de la obligación y la culpa. Todavía recibía noticias ocasionales sobre mi familia biológica a través de parientes lejanos y redes sociales. Las noticias confirmaban lo que esperaba que sucediera, que mi retirada del apoyo financiero finalmente beneficiaría a todos. Ryan, enfrentado a la realidad de mantenerse por completo, había aceptado un trabajo estable en una compañía de seguros en lugar de perseguir esquemas para enriquecerse rápidamente. Según mi primo Kyle, llevaba allí 6 meses y le iba bien. De hecho, parece menos estresado, informó Kyle durante un café. No está constantemente luchando por dinero ni presentando nuevas ideas de negocio. Simplemente va a trabajar, cobra su sueldo y paga sus facturas como un adulto normal. Brooke había sorprendido a todos no solo manteniendo su trabajo en Starbucks, sino también regresando a la universidad comunitaria con un plan claro. Estaba estudiando gestión hotelera y pagándolo ella misma a través de una combinación de trabajo, becas y préstamos estudiantiles cuidadosamente gestionados. Parece más segura de sí misma, me dijo Jessica, como si estuviera realmente orgullosa de lo que está logrando en lugar de simplemente dejarse llevar. Mis padres se habían mudado a una casa más pequeña, reconociendo que su estilo de vida anterior había sido financieramente insostenible sin mis contribuciones. Mi padre había retrasado su jubilación unos años, y mi madre había aceptado trabajos adicionales de tutoría para complementar sus ingresos. Estos cambios no habían sido fáciles para ninguno de ellos, pero eran ajustes necesarios a la realidad.
Mi apoyo financiero había sido una muleta que les impedía desarrollar su propia fuerza y resiliencia. Quitarla había sido doloroso, pero en última instancia, beneficioso. Nuestra relación seguía siendo distante, pero evolucionaba lentamente. Después de meses de mensajes manipuladores y chantajes emocionales, mi madre finalmente había enviado un correo electrónico que mostraba un atisbo de comprensión. He estado pensando en lo que dijiste sobre los patrones en nuestra familia. Aunque no estoy de acuerdo con cómo has manejado las cosas, puedo reconocer que dependimos demasiado de ti. Tu padre y yo estamos trabajando con un asesor financiero ahora para planificar nuestra jubilación sin cargarlos a ti ni a tus hermanos. Espero que algún día podamos encontrar una manera de ser una familia de nuevo, sin el aspecto financiero. No era un reconocimiento completo de los problemas emocionales más profundos, pero era un comienzo, una admisión de que la dinámica anterior había sido inapropiada e insostenible. Respondí con un correo electrónico breve pero cordial, agradeciéndole por contactarme y expresando mi esperanza de un crecimiento y comprensión continuos. No estábamos listos para reuniones en persona o celebraciones festivas, pero la puerta estaba ligeramente abierta para un nuevo tipo de relación en el futuro. Ryan y Brooke se mantuvieron más resistentes al cambio. Ryan había enviado una tarjeta de Navidad con una nota seca diciendo que le iba bien sin ninguna ayuda. Gracias, con su orgullo claramente todavía herido. Brooke me seguía en Instagram desde una nueva cuenta, pero nunca comentaba ni enviaba mensajes directamente. Estos pequeños gestos revelaban la dolorosa verdad sobre la sanación familiar. Ocurre a ritmos diferentes para diferentes personas, y a veces la reconciliación completa es imposible. Había hecho las paces con esa realidad, entendiendo que solo podía controlar mis propias acciones y respuestas, no el viaje de nadie más. El timbre sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Nuestros primeros invitados habían llegado. A medida que el condominio se llenaba de amigos y familia elegida, el contraste con la Navidad pasada no podría haber sido más sorprendente. En lugar de caminar de puntillas, me movía libremente por mi propio espacio. En lugar de fabricar alegría para cubrir la tensión subyacente, la risa genuina llenaba las habitaciones. En lugar de medir mi valía por lo que proporcionaba, era valorada simplemente por ser yo misma. Después de la cena, mientras nos reuníamos en la sala de estar para el postre, Hannah levantó su copa. Me gustaría proponer un brindis por Claire y Ethan, por crear esta hermosa nueva tradición y por mostrarnos a todos lo que significa construir una vida en tus propios términos. Las copas tintinearon mientras miradas cálidas se encontraban con la mía por toda la habitación. En ese momento, rodeada de personas que realmente me veían y me apreciaban, sentí una profunda sensación de regreso a casa, no a un lugar físico, sino a mí misma. Más tarde, después de que el último invitado se fuera y Ethan y yo estuviéramos limpiando, me preguntó, ¿en qué estás pensando? Tienes esa mirada reflexiva. Consideré la pregunta mientras enjuagaba un plato. Estoy pensando en cómo a veces las decisiones más difíciles conducen al mayor crecimiento. Hace un año, estaba devastada por perder a mi familia. Ahora entiendo que no los perdí. Me encontré a mí misma. Él asintió, comprensivo como siempre. Y al encontrarte a ti misma, creaste espacio para relaciones que realmente te nutren en lugar de agotarte. Exactamente, coloqué el último plato en el lavavajillas y me volví para abrazarlo. Aprendí que proteger tu paz no es egoísta, es necesario. Que el amor verdadero no exige el sacrificio de tu autoestima. Que a veces los lazos familiares más fuertes son los que elegimos, no aquellos en los que nacemos. Mientras apagábamos las luces y nos preparábamos para dormir, sentí una profunda sensación de paz. El viaje no había sido fácil, y no estaba completamente terminado. Siempre habría sentimientos complicados sobre mi familia de origen, punzadas ocasionales de pérdida por lo que podría haber sido. Pero había descubierto una verdad profunda a través de este doloroso proceso, que la capacidad de establecer límites, de exigir respeto, de valorarme a mí misma, no eran actos de egoísmo, sino de autopreservación. Y al preservarme a mí misma, había creado espacio para conexiones auténticas basadas en el cuidado mutuo en lugar de la obligación o la utilidad. Las luces de Navidad parpadeaban fuera de nuestra ventana mientras me dejaba llevar por el sueño, con la respiración constante de Ethan a mi lado. Ya no era el cajero automático de la familia, la solucionadora confiable, la que daba sin fin. Era simplemente Claire, completa, valiosa y, finalmente, en casa en su propia vida.
¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil para proteger su paz y su autoestima? ¿Les llevó a un crecimiento o sanación inesperados? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para más historias sobre cómo encontrar la fuerza a través de los desafíos de la vida. Recuerden, a veces las decisiones más difíciles se convierten en nuestras mayores bendiciones. Gracias por ser parte de este viaje conmigo, y que encuentren el coraje para crear la vida y las relaciones que realmente merecen.